ejercen su acción hacia la parte distal sobre lo que es la articulación denominada como la radiocarpiana y lógicamente sobre lo que es los dedos. Su acción en su gran mayoría es producir rotación en el eje longitudinal de lo que es el antebrazo y la mano hacia la parte medial, lo que conocemos nosotros como la supinación. O sea que en tendencia encontramos que la mayoría del grupo anterior hace supinación, ¿sí? Son epicondylos mediales, muchos de ellos por sus características lógicamente, tanto en lo que es posición como en su origen, digamos así, presentan en su gran mayoría inervación proveniente del nervio mediano, salvo dos componentes: la parte de el flexor profundo de los dedos o flexor común profundo de los dedos, que se distribuye en el dedo 4 y 5, es inervada por el nervio ulnar, y el que conoceremos como el flexor ulnar del carpo es inervada también entonces por el nervio ulnar, salvo esas dos excepciones, ulnar del carpo. Salvo esas dos excepciones, los demás músculos del grupo anterior son inervados por el mediano, ¿sí? Al estar originándose en la región de lo que es el brazo o la parte distal del húmero, ¿sí? Que hay algunos que tienen origen húmero-ulnar, ¿sí? Vamos a encontrar de que su acción principalmente es sobre la articulación que comúnmente llamamos de la muñeca o sobre los dedos. Ese hecho los agrupa también como músculos extrínsecos de la mano. En el caso del grupo posterior del antebrazo, tenemos que tienen como tendencia a presentar un origen común, por lo menos el plano que consideramos como superficial, en el epicóndilo lateral, o sea, son epicondilios laterales. No todos, pero esa es la tendencia como grupo. ¿Sí? Son músculos que hacen rotación lateral de lo que es la mano, o sea, en posición, en semiflexión del codo hace rotación lateral de la mano, o sea, la colocan en posición anatómica si es de vista anatómica, o sea, en posición como vemos la palma de la mano, o sea que son supinadores, al contrario del grupo anterior que son pronadores, ¿sí? O sea, los del grupo anterior son pronadores y ahí vamos a encontrar que hay varios músculos que reciben ese nombre, y los del grupo posterior son supinadores como tendencia, tanto los que están en el plano superficial como en el plano profundo. Igualmente se caracterizan por tener su acción sobre la articulación radiocarpiana y sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, o sea, sobre los dedos de la mano. Son, a diferencia del grupo anterior, que la tendencia es la flexión, este grupo termina produciendo la extensión, ¿sí? Vamos a encontrar unos músculos del plano profundo que tienen una acción específica sobre el dedo pulgar, y como tal, lógicamente, también se agrupan como extrínsecos de la mano y en especial del dedo pulgar. Entonces encontraremos abductores y encontraremos extensores, ¿sí? Que hacen relación o hacen referencia a lo que es función del dedo pulgar. Todos, sin excepción, están inervados por el nervio radial.
Ahí alcanzamos a ver precisamente la disposición anatómica de la ulna y el radio. Como ustedes ven hacia la parte distal, el radio presenta una carilla articular en su parte inferior, que se denomina cara articular inferior, la cual se prolonga precisamente en las dos prolongaciones que ya habíamos mencionado como proceso estiloideo lateral para el caso del radio y el proceso estiloideo medial para el caso de la ulna o el cúbito. Encontramos que la cabeza de la ulna es distal y aquí se articula lógicamente con lo que es la carilla articular ulnar del radio en su parte distal. Esta articulación tiene lógicamente sus componentes como una articulación sinovial, presenta su cápsula articular, que en últimas se proyecta hacia lo que es los huesos del carpo. De ahí que tomarán el nombre de acuerdo a la disposición de ellos. También vamos a encontrar componentes colaterales, que en algunos casos se proyectarán desde el radio hacia el carpo, otros se proyectarán desde la ulna hacia el carpo, a veces como componentes individuales, otras veces haciendo parte de un grupo, digamos así, que se destaca, digamos, como cápsula articular. Hacia la parte ventral, como lo vemos aquí, la porción distal del radio tiende a ser un tanto lisa, pero hacia la parte dorsal, que posiblemente veamos hacia acá, miren ustedes, presenta una serie de canales. Esos canales van a ser ocupados por estructuras tendinosas, que conjuntamente con la articulación de la ulna y lo que llamaremos como el retináculo de los extensores, que es un engrosamiento de la fascia del antebrazo en esta región, se transforman en unos, digamos, conductos que son atravesados precisamente por estructuras tendinosas. Por lo regular son más o menos 11 estructuras tendinosas que entran en relación hacia la parte dorsal. Entonces, como tarea vamos a buscar cuáles son y qué canales son atravesados o ocupados precisamente por esas estructuras tendinosas. Aquí vemos cómo hacia la parte proximal la articulación existente entre el radio y la ulna, radio ulnar proximal, no genera ningún tipo de cambio en los movimientos de pronosupinación. Lo que hace es girar en un eje longitudinal, mientras que hacia la parte distal, en una pronación, lo que es el radio queda ubicado en su parte distal como si estuviese en la parte, lógicamente, medial todo el tiempo, y en la supinación ocupa la posición anatómica como tal. Vemos aquí las dos carillas articulares, ¿sí? La de la cabeza de la ulna y la cara articular, lógicamente, del radio, cara articular inferior, para la primera hilera de los huesos del carpo. Alguien me preguntaba en relación de la parte distal de lo que es el radio. Al igual que la gran mayoría de los huesos largos, lo que llamamos nosotros como las epífisis, ¿sí? Proximal y distal, se caracterizan por tener una disposición característica de las láminas que conforman el hueso esponjoso en ese sitio. Esa disposición es precisamente debido a ¿qué? A la función o a la acción que se genera sobre tensión y presión sobre esas regiones. Ellas van a determinar los arcos de tensión y los arcos de presión presentes en estos sitios. Aquí vemos los músculos que generan lógicamente la acción sobre lo que es los huesos del antebrazo y lógicamente los componentes distales de la mano. Aquí alcanzamos a ver las dos hileras de los huesos del carpo. La hilera proximal, conformada por 4 huesos, que por lo regular se describen desde la parte más lateral hacia la parte medial. Entonces vamos a encontrar nosotros que los 4 huesos están conformados, uno por lo que es el escafoides. El escafoides tiene una carilla articular presenta una forma muy característica que le da el nombre o recibe el nombre desde épocas antiquísimas, donde se utilizaba una especie de palangana o una especie como de cucharón grande, digamos así, para sacar líquido de recipientes grandes, que eran precisamente lo que llamaban la escafa. De ahí surge el nombre precisamente de escafoides. Muy típico el uso de este componente, lógicamente,
en lo que era la época romana y también inclusive la Edad Media. O sea, la escapa, desde ahí viene precisamente escapó. Luego encontramos que hacia la parte medial está un hueso, el cual al observarlo tiene la forma de una semiluna. Es evidente la semiluna. La carilla articular mira hacia la parte lateral, la que es completamente cóncava, y se articula con la cara articular convexa que presenta entonces el denominado como escapoides. Toma el nombre entonces de semilunar. ¿Sí? Hay un huesito que está articulado no únicamente con lo que es el semilunar, sino con lo que es el hueso más medial, o sea, la parte más medial de lo que es, lógicamente, los huesos de la hilera distal. Corresponde precisamente a un hueso que se llamaba antiguamente como el triquetral. ¿Sí? Actualmente tiene otro nombre, creo que es el piramidal, y el cual se caracteriza porque en su cara anterior presenta una elevación de una carilla articular ovalada muy evidente. ¿Sí? Corresponde precisamente a la cara articular para un huesecito, el cual al colocarlo en una superficie horizontal y al mirarlo presenta la misma forma de un pez, con carita de pez, lógicamente con una boquita, inclusive con un ojito. Entonces recibió el nombre de pisiforme. Entonces vamos a encontrar que el escapoides, semilunar, el triquetral, ¿sí?, o piramidal, está lógicamente haciendo parte de la hilera proximal conjuntamente del pisiforme, el cual se ubica ventralmente al piramidal. ¿Sí? O sea, genera una elevación en el piramidal, y es la estructura que nosotros palpamos aquí, a la cual está llegando uno de los músculos de esta región. Aquí vemos en la mano varios pliegues: pliegue proximal, medio y distal. En el pliegue distal, que es este, ahí encontramos precisamente en la parte medial un huesito. Ese corresponde al pisiforme, y lógicamente ese va a ser el sitio en donde se va a insertar un ligamento que vamos, o que viene desde lo que es la ulna hacia él, o desde el pisiforme hasta una saliente que presenta otro de los huesos que vamos a observar. Existe en la hilera distal, de lateral a medial, dos huesitos que tienen una forma muy similar. ¿Sí? Su cara anterior o superficie ventral es muy reducida, mientras que su superficie dorsal es mucho más amplia. Presenta la forma de un trapecio, por eso el uno de ellos se denomina el trapecio, el otro, el que está enseguida, toma el nombre de trapezoideo. Trapezoideo podríamos decir, exceptuando lógicamente la característica del pisiforme, vendría a ser uno de los huesitos también más pequeños, uno de los huesos que queda intermedio aquí en la articulación. La superficie anterior es mucho más reducida, de ahí que cuando se presenta un tipo de luxación, esta luxación se hace de tipo dorsal, o sea, es más la tendencia que el hueso tiende a irse hacia la parte posterior. Entonces, trapecio, ¿cuál se caracteriza por presentar una carilla articular en forma de una silla de montar? Es el único que da ese tipo de articulación, que es una articulación sinovial sillar, porque encaja perfectamente en la carilla articular también, ¿sí?, que está cóncava hacia la parte inferior de lo que es la base del primer metacarpiano. O sea, en últimas, la estructura de lo que llamaremos nosotros como el tenar del hueso, perdón, del dedo pulgar, en última lo está formando precisamente el primer metacarpiano. Entonces se enumeran de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que la carilla articular del primer metacarpiano encaja perfectamente como el jinete en la silla de montar. ¿Sí? O sea que las dos en últimas encajan perfectamente. Esa es la única articulación de tipo sinovial sillar, pero su comportamiento es como si fuese una articulación casi de tipo esferoideo, porque vamos a ver que ahí se da aducción, abducción, flexión, extensión y también circunducción, que en conjunto lo llamamos oponencia.
¿Sí? Bueno, ¿qué luego encontramos nosotros? Y todo, bueno, el trapezoideo, un hueso grande, un hueso bastante grande que por tal razón tomaba antiguamente el nombre de hueso grande, ¿sí? Del carpo. Actualmente se denomina capitado, ¿sí? En lo que es la nomenclatura anatómica internacional. Prácticamente ocupa tanto la fila como aparentemente la fila proximal y la fila distal por su tamaño. De él se va a derivar tanto ventral como dorsalmente un ligamento que se dispersa hasta alrededor, en forma de los rines de una llanta de bicicleta, ¿sí? Entonces, por eso se denomina como el ligamento radiado del carpo. Es más evidente hacia la parte ventral y ahora lo vamos a estudiar. Y hay otro hueso que está hacia la parte medial, en el carpo, que tiene una forma característica, porque de su parte ventral se proyecta en su porción distal, o sea, en este sitio, un ganchito que se va a angular hacia la parte lateral. Eso es lo que se denomina como el hueso amatal. Antiguamente, por ese ganchito, se denominaba hueso ganchoso, ¿sí? Entonces, actualmente se habla de amatal. Y la prolongación en forma de gancho tomará el nombre de ángulo de amatal. Ángulo de amatal. Tanto el escafoides como el trapecio presentan una saliente que se proyecta ventralmente. Aquí las vemos, miren. Esta, la otra prácticamente no la alcanzamos a percibir. Pero al hacer nosotros esto, proyectamos esas salientes, que son tubérculos, que se ubican en la parte ventral del escafoides y también de lo que es el trapecio. Esos tubérculos, unidos a lo que es el hueso pisiforme y al ángulo del amatal, transforman a lo que es el componente del carpo en una cavidad, aparentemente, en un canal, que va a estar cerrado por un espesamiento de la base, que en este caso se denomina retináculo flexor, porque es ocupado por los músculos que vamos a hacer la descripción, o sea, retináculo de los flexores. En conjunto, vamos a encontrar luego que la posición de estas estructuras terminan conformando lo que se ha denominado como el aquí vemos los huesos, miren ustedes, esta es una posición en posición dorsal, ¿sí? Aquí vemos la posición dorsal, el escafoides, el semilunar, el trapecio, el que habíamos mencionado, el piramidal, el triquetral o piramidal, y aquí vemos el pisiforme, ¿sí? La vista dorsal, aquí encontramos trapecio, trapezoideo, ven que la vista dorsal es mucho más amplia, el hueso capitado y el hueso amatal, ¿sí? Entonces, si miramos ventralmente, miren ustedes aquí la vista ventral, entonces el ángulo del amatal, el pisiforme y los tubérculos del escafoide y el tubérculo de lo que es el denominado como que trapecio, forman aquí un canal, ¿sí? Que al estar cerrado, digamos así, ventralmente, como si fuese un puente entre estas estructuras, ¿sí? Por el retináculo de los flexores, entonces forma el túnel. En la parte dorsal, el retináculo de los extensores da lugar precisamente a la conformación de varios túneles pequeñitos, atravesados por estructuras tendinosas. En la parte ventral vamos a encontrar entonces que el canal del carpo, ¿sí? Da lugar a la formación por el retináculo de los flexores del denominado como el túnel carpiano. De ahí se deriva una patología que se produce precisamente por inflamación de las vainas sinoviales que cubren los tendones y que se da por movimientos repetitivos, movimientos continuos y repetitivos, y que afectan mucho algunas profesiones, por ejemplo las secretarias, el teclado. Pero actualmente también estamos viendo que se está generando esa misma sintomatología por el uso del celular y de elementos pequeños, donde el mayor uso se hace lógicamente
con lo que es las manos y los dedos de las manos, ¿sí? Produciendo entonces lo que se ha denominado como el síndrome del túnel carpiano. Aquí alcanzamos a ver cómo la articulación radiocarpiana, por eso recibe precisamente ese nombre que es la articulación de la muñeca, ¿sí? Tiene relación principalmente con la cara articular inferior del radio y la primera hilera, ¿sí?, del carpo, o la hilera proximal del carpo, que en últimas solo en movimiento de aducción se observa que entra o puede entrar en contacto con la cabeza de lo que es la vulva. O sea, por lo regular la articulación es entre el radio y el carpo, y en movimiento de aducción entra en contacto precisamente con lo que es la cabeza de la vulva, con la canilla articular vulvar. En relación a lo que es la articulación de los dedos, vamos a encontrar nosotros que son articulaciones que se dan entre lo que es las denominadas como la cabeza de los denominados metacarpianos y las falanges proximales. Todas las falanges, a pesar de su tamaño, se describen como huesos largos. Entonces de ellas se habla de base y se habla en algunos de los casos, como es en los metacarpianos, por ejemplo en este caso, de cabeza. Entonces tiene una base, tiene su cabeza. La denominada como la articulación metacarpo-falángica, las interfalángicas proximal, media y distal se comportan como articulaciones tipo ganglio, o sea que permiten principalmente movimiento en un eje horizontal. No se dan movimientos de rotación. Algunos movimientos de rotación que son forzados, pues lógicamente llevan a fractura o irritación de los huesos. No es raro, antes se hacían o inclusive actualmente se hacen unas pruebas de fuerza donde se involucran solo las falanges, terminan fracturándose los dedos, ¿sí? Que es movimiento de torsión prácticamente, solo utilizando lo que es los dedos nada más. Entonces aquí vemos los tipos de articulación. Estas son lo que la articulación tipo ganglio solo permite flexión y extensión y nada, ¿no? Ganglio con G. Bueno, aquí vemos, miren ustedes, el retináculo de los flexores. Hacia allá, hacia la parte posterior, estaría el retináculo de los extensores. Miren ustedes, todas las estructuras tendinosas pasan o cruzan prácticamente los que corresponderá a lo que llamamos nosotros como el grupo anterior, cruza precisamente el retináculo de los flexores. Aquí vemos precisamente que se extienden entre los huesos del carpo. Entonces aquí estaría precisamente el escafoides, aquí estaría el denominado como trapecio, hacia acá encontramos pisiforme y el ángulo de la mano, ¿sí? Entonces lo transforman al canal carpiano en el túnel, que es cruzado por todas las estructuras tendinosas del grupo anterior y por un nervio, que es importante esta relación, por el nervio mediano que lo vemos ahí. El nervio ulnar, si bien tiene relación con el retináculo de los flexores, su relación es ventral, cruza ventralmente el retináculo de los flexores y lógicamente en un pequeño canalcito, digamos, formado por una expansión proveniente precisamente del músculo flexor ulnar del carpo, que se está insertando en el pisiforme y que se proyecta hacia la cara anterior de lo que es el retináculo de los flexores. Vamos a ver, se proyecta hacia acá, ¿sí? Este hecho pues está acompañado en el sentido de que al atravesar un espacio tan pequeño, tan reducido, todas estas estructuras que están protegidas por vainas sinoviales, el excesivo movimiento en algunas personas se genera esa tendencia a irritarse, a inflamarse, y el principal componente comprometido es el nervio mediano, ¿sí? Entonces lo empieza a comprimir, y al comprimirlo, pues lógicamente empieza a manifestar sus afecciones. En primer lugar, empezará una especie de hormigueo, anestesia en lo que es la mano, posiblemente su lesión sea tan grave que induzca prácticamente parálisis de los músculos que se distribuyen el nervio mediano en la mano, no en el antebrazo. Lógicamente que el compromiso del resto
dificulta también los movimientos porque es por la misma. Vemos hacia acá una vista ventral. Este es el hueso capitado, hacia todos los lados se proyectan expansiones tendinosas que van a dar lugar lógicamente a lo que es el ligamento radiado del carpo. Pero también desde el radio se proyectan ligamentos que pueden tomar el nombre específicos desde donde se extiende el radio hacia el hueso específico, o denominarse en general como radios carpianos palmares y radiocarpiano dorsales. Este de acá podríamos mencionar como ligamentos colaterales, lógicamente, que van desde un hueso, en este caso el radio, hasta lo que es el escafoides, y ligamento colateral medial que va desde la boca en su parte distal hacia lo que es, por lo regular, el hueso pisiforme, también colateral. Aquí vemos radiocarpiano dorsal, que se proyecta lógicamente hacia lo que es la hilera proximal en su parte más medial, como lo vemos, terciaria hacia la parte dorsal de lo que llamamos como el hueso piramidal o triquitral. Todas estas articulaciones, como ustedes observan, tienen su cierta irregularidad, en el sentido de que no son completamente planas. No obstante, se describen como si fuesen una articulación plana. Son articulaciones sinoviales con cápsula articular, y las lesiones por lo regular que acompañan a ellas, esta es luxación de los huesos, cuando lógicamente los traumatismos no son tan severos y no dan lugar lógicamente a fracturas, ¿sí?, que pueden comprometer por lo regular los huesos que están en medio de otros huesos más resistentes. Uno de los que más se afecta precisamente es el trapezoideo, ¿no? Vemos aquí vista dorsal de la hilera distal, y la hilera proximal. Aquí vemos escafoides, semilunar, el piramidal o triquetral, el pisiforme, hueso amatal con su ábulo, hueso grande o capitado, denominado como el trapezoideo, y el trapecio, que se está articulando con la base del primer metatarsiano. Vemos nuevamente aquí el ligamento radiado del carpo, se lo ve mucho mejor aquí en esta posición, ¿sí? Vemos un ligamento pisoamatal, toma su nombre precisamente porque se extiende entre estos dos componentes, y es una prolongación también del tendón del flexor ulnar del carpo. Aquí vemos las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, con su cápsula articular. ¿Sí? También presenta cápsula articular que está reforzando, digamos así, todos los componentes articulares. Y entramos ahora entonces ya a hacer observación de los componentes de lo que es el antebrazo, y luego nos dirigimos hacia lo que es los componentes de la rodilla. Bueno, esta es una vista ventral del grupo anterior de los músculos del antebrazo. Recordemos nosotros que ellos están ocupando esta posición precisamente por la disposición de la fascia del antebrazo, que es la continuación inclusive de la fascia del brazo. Esa fascia también emite hacia la parte profunda unos septos que dan lugar más o menos a una separación en dos grupos, grupo anterior y grupo posterior de los músculos del antebrazo. E inclusive una parte del grupo que describiremos como el grupo posterior es el que forma prácticamente la curva característica, la convexidad característica que presenta el antebrazo en sus 2/3 proximales. O sea, los del grupo posterior son los músculos que vamos a descubrir aquí, que algunos autores, por la ubicación,
hacen descripción de ellos como si fuesen grupos laterales. No se comporta como un grupo lateral, vamos a ver que prácticamente corresponden al grupo posterior por la acción que comparten con ellos. Del grupo anterior vamos a tener 8 músculos, ¿sí?, que se describen en planos superficial, medio y profundo. Prácticamente el plano que llamamos nosotros superficial está conformado por 4 músculos, ¿sí? Todos ellos tienen origen, aunque sea parcial, en el epicóndilo medial. En la parte de lo que es el tercio proximal, la fascia que recubre los músculos del antebrazo está reforzada